Había una ciudad que mi abuelo, de origen alemán, Lin, llamaba Valparaíso. El sueño de mi abuelo era alguna vez tener una fábrica de pequeñes aquí en Valparaíso. No sé qué son los pequeñes, pero sé que, como dijo Gonzalo Rojas, a Valparaíso no solo hay que amarlo, sino que hay que merecerlo. Y esta historia que vamos a compartir con ustedes, la historia de estos libros, la historia de este editorial, partió cuando el rector de la Universidad de Valparaíso, una universidad estatal, que como todas las universidades estatales, que fueron el pilar fundante de la República, han sobrevivido también, como casi todo acá, casi por milagro. Cuando Aldo Valle me dijo, una universidad pública tiene que tener una editorial que difunda y promueva la poesía y el pensamiento. Y yo lo miré a los ojos porque me acordé de un consejo que daba el entrenador Bielsa, que decía que cuando alguien te proponía un proyecto, lo primero era mirar a los ojos de quien te invitara. Si los ojos brillaban de emoción y se humedecían, había que aceptar el proyecto. Después se hablaba de presupuestos, dinero y otras cosas. Un proyecto de una editorial que editara poesía y pensamiento en un país tan precario y al mismo tiempo tan poético como Chile. Fue una invitación imposible de rehuir, de no aceptar. Y ahí fue entonces cuando el Había una vez se trasladó a un café. Como el Café Riquet, ahí debería haber sido la primera reunión en el Café Riquet, que hoy día está convertida en una farmacia de un falso histórico. Pero el Café Riquet no estaba, y entonces estaba el Emporio de la Rosa. Y ahí fue, vamos a pedir un cafecito. Tú nos atendiste esa vez, ¿te acuerdas? Tú nos atendiste cuando estuvimos en esta mesa. Y ahí entra Ernesto en este cuento, Ernesto Pfeiffer. ¿Te acuerdas, Ernesto, cuando llegué la primera vez y te dije, me invitaron a hacer una editorial en una universidad pública, una editorial de poesía y pensamiento? Y así como al rector le habían brillado los ojos, a ti te brillaron los ojos. Y yo dije, el destino está sellado. Pero ¿sabes tú todas las dificultades que significa hacer una editorial sin fines de lucro, de poesía y pensamiento, en una universidad pública, una universidad estatal, donde cuesta más hacer las cosas por todos los pesos muertos que han dejado caer sobre ella? Y Ernesto no tuvo ninguna duda. Y siempre me llamó la atención, Ernesto, de que una persona de una nueva generación, que debiera ser un nativo digital, era alguien enamorado de los viejos libros, enamorado del papel, de la tipografía, de la factura, y más que un nativo digital, tú parecías un sastre del siglo XIX. Esos sastres que se fijaban, ¿no es cierto?, en cada detalle, en la costura, en la línea, en cómo tomar los abrigos. Yo te vi tomar los libros así. Y lo primero que quería preguntarte es, ¿cómo surge en alguien tan joven como tú, en un mundo donde el libro empieza a ser un objeto casi arqueológico? ¿Cómo nace esta pasión y cuáles fueron tus referentes, Ernesto? Cristian, yo estudiaba literatura, estaba en el primer año y había muchas clases que me causaban bastante tedio, entre ellas gramática, latín, y un día me arranqué de las clases, como lo hacía en realidad de manera regular, y llegué a una librería de viejos. Llegué a una librería que estaba en Providencia y llegué a una vitrina y me quedé ahí mirando unos libros que eran distintos a los libros nuevos, eran libros usados. Hay un libro que me acuerdo que estaba en árabe, y cuando me pongo en esta vitrina se acerca un librero de unos 70 años, de un tamaño grande, digamos, y me queda mirando y me trae un libro, y el libro que me trae es este. Me trae este libro de Pablo de Roca, que yo había escuchado hablar, obviamente había leído poemas, pero nunca había tenido en mis manos un libro de Pablo de Roca. Y cuando
cuando él me muestra, lo abre así y me dice, mira, este libro tiene alambre de cobre. Este libro fue hecho por Pablo de Roca en su editorial que se llamaba Multitud. Él no solamente escribía el libro, lo editaba, lo imprimía, sino que además lo distribuía y lo vendía. Muchas veces esa venta de libros le permitía pasar una noche en algún lugar. Y fue así como me enamoré de eso, del libro físico, sentirlo, que el grabado, en este caso la silografía, el papel y el contenido era todo armónico. Y era distinto a los libros que yo, a la fotocopia en realidad que tenía en la universidad, muchos libros fotocopiados, y esto fue un impacto. ¿Cuáles son los referentes para ti más importantes en la historia de las editoriales en Chile? ¿Cuáles son los editores míticos, legendarios, a los que valdría la pena rescatar y recordar? Sí, el más importante, yo creo, en el siglo XIX fue Manuel de Rivadeneira, un español que a los 6 años ya era cajista. Trabajaba en una imprenta, hacía la caja, estaba en ese proceso, y él un día decide venir a Chile para tener más recursos, porque estaba teniendo problemas, y llega hasta Chile con ese sueño, y para hacer una fortuna se le ocurrió traer fósforos. Porque alguien le dijo que no había fósforos, siglo XIX, trae los fósforos, y resulta que esos fósforos en el barco obviamente se humedecieron. Fue la peor llegada que podría haber tenido este joven editor, y terminó fundando el Mercurio de Valparaíso. Estuvo muy poco tiempo, escribía las editoriales, pero un tiempo muy intenso. Y cuando regresa a España, ya con una fortuna importante, funda la editorial que se llamó la Colección de Autores Españoles. Una editorial que debe haber tenido unos 500 tomos, donde estaba Cervantes. De ahí leyó Neruda a Cervantes, de ahí leyó Mistral a los anónimos españoles, de ese editor que estuvo en Chile, que está totalmente olvidado, que se llamaba Manuel de Rivadeneira. Y lo que yo aprendí y he ido aprendiendo es que uno puede dividir los libros, o lo que uno cree que son libros, hacer una distinción. Hay libros y hay fotocopias que se presentan como si fueran libros. Sí. Y esa distinción es clara. ¿Cuál es la diferencia entre un libro y un montón de fotocopias que se venden en las librerías como si fueran libros? Sí, en un buen libro tienen que haber muchas personas que interactúen. Es necesario elegir y pensar todos los detalles. Es necesario que el editor se desvele pensando qué papel va a usar, pensando en la textura, pensando en la tipografía, hablar con su diseñador sobre la caja del texto, cómo se va a ver el interlineado, si el libro va a llevar un colofón, que los libros dejaron de tenerlo, se perdió esa tradición del colofón, que es lo que dice cómo se hizo el libro, cuál es el papel que se usó. También la portadilla, los créditos, la guarda. Todas estas cosas son la diferencia de alguien que llega y simplemente imprime un libro como lo podrían imprimir todos en sus casas, a esto otro que implica desvelo, implica decisiones, implica toda una serie de pequeñas obsesiones que terminan plasmándose en el objeto. Ahí está la guarda hay que acariciarla. Y lo primero que me dijo Ernesto en ese café, claro que aquí no hay café, vamos a hacer un café de utilería. Le voy a invitar otro café. Yo tengo café. Vamos a compartir ese café entonces. Era temprano, yo me tomo el bus desde Santiago a Valparaíso, el Pullman Bus ahí en Las Rejas o en Pajarito, y llegué con don Ernesto y le dije, bueno, ¿y cómo van a ser nuestros libros? Tienen que ser libros bien hechos, de gran factura. Libros asequibles, la editorial no tiene fines de lucro, es una universidad estatal que está editando estos libros como parte de su misión. Y Ernesto me dijo un día, tengo una papita caliente, quiero mostrarte algo, tengo una propuesta para los lomos del libro. Y ahí fue donde me dijo, libro sin lomo, con la costura a la vista. Era por supuesto una decisión delirante y altamente riesgosa, que ha dividido a todos los que compran nuestros libros. Pero si uno en la vida no toma esas decisiones y si no le da espacio a las nuevas generaciones a que se arriesguen a jugar, no hay historia y no hay quiebres en la historia y no hay saltos en la historia de los libros. Y nos lanzamos y hicimos libros con costura a la vista. ¿Por qué la costura a la vista, señor Sastre? Lo que pasó con la costura es que la mayoría de los libros dejaron de ocupar hilo y de encuadernar sus cuadernillos. Algunos lo hacen, pero hay muchos
muchos libros son libros que se salen las páginas son porque no llevan hilo. Entonces era importante mostrar estos hilos que hay una larga tradición desde la encuadernación copta de los primeros siglos, y hay una larga tradición de esto, de mostrar los hilos, pero en este caso se tuvo que hacer ahí una concesión de solamente quedar el hilo en la vista y no unido a la tapa. Sí, eso hay una diferencia que finalmente nosotros denominamos costura a la vista. Pero lo bonito de esto es ver que este hilo, este color, identifica el libro. Por ejemplo, aquí tengo en mis manos azul de Rubén Darío y el color del hilo es azul y ese color aparece en el interior y uno lo puede ver y lo puede tocar. Detrás de cada libro y de todas las cosas bien hechas y que no estén fabricadas en China, sí. Rainer Maria Rilke dijo una vez que tal vez seramos la última generación que tenga una relación con las cosas y que las cosas tengan un valor afectivo para nosotros, un zapato, un abrigo, un objeto. Rilke ya a comienzos del siglo XX se dio cuenta que venía un nuevo mundo, un mundo industrializado y donde todas las cosas son hechas en serie y que fenecen muy rápido. Y Chile es un país, dijo Gabriela Mistral, donde nunca ha encarnado bien el sentido del oficio.